así porque tú lo escribes, sino lo que tú vendes, si no tiene un nombre de un nivel mediático suficiente por ser conocido ya a un público Exacto. que está fuera del ámbito flamenco, tú tienes que proponer algo que tenga un peso real, evidentemente, una calidad artística, pero también una propuesta que a nivel visual y de propuesta sea atractiva. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el currículum, la reputación, la obra realizada en cualquier sector es algo que es necesario cuando queremos aspirar a mejores clientes o a mejores oportunidades, y es una inversión que, independientemente del sector, alguien que ha entrado en un sector, me da igual cuál sea, desde la fontanería a la jardinería o el administrativo, al final la gente necesita tener ese recorrido, y por eso hacen inversiones o ceses de ganancia, ¿no? Dejan de ganar o invierten en algo porque creen en eso. Y creo que eso es algo que está extendido en el mercado laboral. No podemos conseguir que alguien confíe en nosotros si no nos han señalado con el dedo desde arriba, ¿no? O si no tenemos ese recorrido. ¿Vale? La parte que lo que planteaba Susi, entendía el planteamiento porque era un coste que, independientemente de dónde hubieras llegado, si te están pidiendo el proyecto por delante, Claro, sí. a mí mismo me han pedido un proyecto donde tenía que desarrollar todas las creatividades, todos los hashtags, todos los temas de redes sociales, y claro, yo decidí no concurrir ahí porque digo, bueno, ¿y a mí quién me asegura? En ese momento no estaba en disposición de hacer esa inversión. Si esas son las reglas de ese océano rojo en el que estamos, cada uno es libre de aceptarlas o no. Yo siempre animo a la gente ante estas situaciones de bloqueo, dice, lo primero que tienes que entender, y esto ya es un viaje más personal, por qué estás en el sector, por qué te merece la pena estar ahí, y por qué, a pesar de todo lo que te cae encima, pues decides seguir adelante, ¿no? Y valorar si es un entorno de... Hago una pregunta a veces, ¿no? Dice, ¿por qué pensáis que ese empresario con un montón de millones decide crear una empresa nueva? ¿Por qué pensáis que lo hace? Me imagino por ilusión de montar algo nuevo en que cree, no lo sé. No lo sé. Fantástico, es que dice, es para ganar más dinero. Digo, no, No, probablemente es la ilusión, la felicidad, el estar ahí, y todos estamos en lo que o deberíamos estar. Ojalá todo el mundo hiciese lo que le donde se siente mejor. Al final está tolerando ciertas condiciones del mercado porque te compensa de algún modo. Y mientras haya gente que le compense, esa gente se convierte en una competencia difícil de batir si están dispuestos a dejar de ganar o a invertir lo que tú no. no, si Aquí, eso, perdona que te corte, eso en teoría estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es que las dos cosas no van juntas, ¿sabes? Quiero decir que no, la ilusión y los años y todo eso no siempre va junto, pero a esto me refiero al mundo del flamenco y del espectáculo como cualquier tipo de otro trabajo, ¿eh? No es algo peculiar nuestro, evidentemente, pero que sí es cierto que hay un trabajo previo para presentar tu producto, entre comillas, que eso es inevitable. Vamos, con Susi misma lo he vivido, vamos, hemos montado en Cajasol, ¿no, Susi, para hacer un vídeo? pero Sí, voy a dar las Efectivamente. palabras rápido porque creo que, o sea, deberíais solicitar crear un foro de discusión sobre estos temas, que creo que tendrían, seguro que sería de mucho aprendizaje para todos. Voy a dar las palabras que están solicitadas, creo que es Karina y Miguel Ángel la levantan en algún momento, y Blanca, pero por favor rápidamente para poder seguir avanzando. Karina. Vale, simplemente la historia o dentro de lo que yo comprendo es, si voy a hacer un vestuario para mi obra, el primer vestuario será más simple y el siguiente tendrá diamantes, no sé, le pondré otro arreglo,
pero mucho más no se puede abaratar en los espectáculos. De todas formas, mi pregunta es, lo que deberíamos aprender es a cómo conseguir que el empresario invierta en nuestro producto después de todo, digamos, de toda la inversión en ver si es viable hacerlo y demás. O sea, tendríamos que estar vendiendo aprender a vender nuestro producto al empresario, además del cliente. O sea, las dos alternativas, ¿no? Al cliente, obvio, pero también al empresario. Tenemos que vender nuestro producto y convencerlo a ese empresario. No sé si soy clara, porque en realidad Sí, yo no te puedo vender un comento. Ferrari si no lo tengo. Cuando estamos hablando de cliente, estamos hablando también de empresario. Cuando hemos hablado al principio de quién es tu cliente no estábamos hablando solamente del cliente final, sino que en Claro. cada uno de vuestros proyectos vuestro cliente es uno u otro o varios. Y decíamos que podrían ser empresas, corporaciones, instituciones o cliente final. Sois 25 proyectos y cada uno tiene distintos clientes. La institución no deja de ser un cliente, la empresa no deja de ser un cliente, ¿vale? Igualmente caracterizable, ¿vale? No sé si eso no se ha entendido así, pero era mi intención cuando al principio hablábamos de B2B, B2C y lo que hemos estado mencionando. ¿Vale? Ya, por eso lo decía, porque al final y al cabo, si no estamos viendo, estamos hablando de algún imposible, de un producto que no podemos llegar a venderlo porque dependemos y en realidad es lo mismo. Tenemos que ver Claro, la posibilidad, ¿no? siempre dependemos de que exista alguien, Que lo algo quiera. o algo que lo quiera y que quiera pagar por ello. Ahí Que va. para ti sea válido no significa que haya una rentabilidad detrás, porque entonces estaríamos montando un proyecto para nosotros. Eso. Ok, gracias. ¿Qué palabras quedaban blancas? Te tengo en pantalla. Sí, no, era breve y sencillo. En el caso, por ejemplo, esto de los contenidos inmersivos y de realidad virtual, el desarrollo de un producto mínimo viable implica en sí mismo una inversión, o sea, porque es algo que no se puede, uno puede hacer un pitch y uno puede decir qué linda idea, uno puede desarrollar artes conceptuales o lo que sea, pero el testeo de la experiencia implica ya una inversión en la que uno tiene que o aliarse con alguien que tenga el músculo financiero para hacerlo o tal, o buscarse un fondo de desarrollo del mismo proyecto, ¿no? Me imagino, porque O hay un ideas donde, partner. claro, Al final hay muchos negocios que a lo mejor testearlo, o sea, lo primero que tengo que hacer es el cómputo de cuánto me cuesta mm, mm, testear esto y mm, cuánto es la expectativa de ingresos que voy a tener, mm, ¿vale? Porque a lo mejor no está justificado, ¿no? Entonces, bueno, es que esos cálculos hay que hacerlos. Es que no porque yo lo vea válido es realizable. exactamente. ¿Vale? Entonces, tenemos que ver cómo me puedo aproximar. Y antes quería haberos mencionado, no sé si alguien conoce el esquema de las fuerzas de Porter, que es un esquema con 4 vías de entrada que habla de las barreras de entrada a un sector. Hay sectores que las barreras de entrada son muy altas. Y imaginaros montar, dedicarse al ferrocarril en España. Pues la barrera de entrada es que conseguir poder operar sobre las vías de Adif, pues una licencia, o estoy pensando, una licencia de radio. ¿Cuál es la barrera de entrada de tener una emisora? Concurrir al concurso, pagar y tiene esas barreras de entrada. ¿Qué pasa? Que esas barreras de entrada, una vez se crean, funcionan para ti y para el que está fuera. El que la ha conseguido rebasar ya está dentro, ha hecho esa inversión y está dentro. Y esa barrera está ahí y el que quiere entrar solo va a poder entrar si invierte para rebasarla. Entonces, ¿qué pasa con los sectores donde las barreras de entrada son muy bajas? Pues que la competencia es muy alta y es muy difícil y acaban siendo negocios de ir a precio. Que no puede, cualquiera puede entrar y competir, ¿no? Entonces, es un análisis de más de contexto económico, de dónde nos estamos metiendo. Hay cosas que son fáciles de proponer y hay muchas en las que el éxito depende de que tengamos
un amigo en algún sitio o un amigo con el bolsillo bien abultado. ¿Fue el esquema de las fuerzas de qué? ¿Fue cómo lo dijiste? Fuerzas de Porter. Esta es alternativas, sustitutos, competencias. Lo busco en paralelo y os lo comento, ¿vale? Pero fuerzas de Porter lo vais a encontrar. Es una herramienta habitual en análisis de empresas. Y muy vigentes ahora también, un aporte rápido, lo de las barreras en nuestra industria, porque con la realidad COVID-19, pues las barreras de entrada, vamos a llamar fronteras, nos dejan fuera de juego en todo lo que es comercialización de espectáculos, en directo. Exactamente. Ahora dice, amenaza de nuevos competidores, amenaza de productos y servicios sustitutivos, poder de negociación de los proveedores, ¿vale? El proveedor te puede apretar, ¿vale? Y poder de negociación de los clientes, ¿vale? Y todo eso es lo que nos afecta en un entorno competitivo, ¿vale? Que cuando alguien dice yo no tengo competencia, si no tienes competencia no existe la necesidad, porque tu cliente, a falta de que tú existieses, se está contentando con algo. Y aunque eso, lo típico que dice, no, es que no tiene nada que ver conmigo, ¿vale? No tendrá nada que ver contigo, pero es lo que la gente está consumiendo en lugar de que tú, hasta que tú llegues. Entonces, esa es tu competencia, porque se está llevando el dinero que tú, o sea, una bolsa de dinero, ¿vale? ¿Quién la tiene? ¿No? O sea, tiene pues yo tengo que analizar a ese qué es lo que está ofreciendo. ¿Vale? No sé si me aparece entre unas manos levantadas, pero no sé de quiénes son. SD y SM, creo que una es Susi. Y no sé si... No, y Sara también la tiene seguramente levantada. eso es que estaban ya señaladas de antes, ¿no? No sé. Vale. Pues volviendo al dibujo del TVO, al final lo que tenemos que encontrar, y estamos hablando desde el cómo voy a conceptualizar mi empresa, cómo voy a hacer que los demás, cómo voy a validar esas hipótesis que tengo. ¿Vale? Aquí me sale, a ver. Está saliendo aquí. Vale. Y os decía que tenemos que encontrar la forma de testear rápido, de probar rápido y de no entrar en ese bucle que nos puede llevar a la parálisis por análisis, hasta que no lo tenga bonito no lo saco, ¿no? Y que nos acabemos metiendo en ese voy a perfeccionarlo, voy a sacarlo, ¿no? Porque la gente hay muchas ideas que se pueden testear, que se pueden validar simplemente hablando con el cliente. Oye, ¿a ti te interesaría esto? Ahora hay gente que sin ni siquiera validar que ese comprador potencial tiene interés en ese producto, se lanzan a crearlo, ¿no? Y luego intentan venderlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito ordenado, ¿no? Es necesario tener una estrategia. Yo no voy a ver todos los ejemplos, sí que os voy a enseñar uno, por ejemplo. Para mí, cuando lancé empezábamos con lo del coworking, ya os dije que era el primero de Andalucía y no teníamos referencia. Para nosotros, montarlo era, lo quiero todo, ¿no? Necesito todo esto para montarlo. Montarlo con todo, me suponía una inversión de 64.000 euros, ¿vale? Pero éramos 2 socios y teníamos 24.000. ¿Y qué hicimos? ¿Pedir dinero? No, porque no había quien pedirlo. ¿Qué hicimos? Intentar montar el todo a cachitos, ¿vale? Y entonces poquito a poco a lo largo de los años pues fuimos consiguiendo eso. Si yo tuviera que volver a hacerlo, yo haría estos análisis y diría, bueno, ¿qué es lo que necesito yo para saber si hay clientes para esto? Esto no significa que vaya a estar haciendo eso durante todo el tiempo, significa que voy simplemente a validar esa hipótesis de mercado. Si yo lo hiciese ahora, analizaría que lo que necesito para validar que un coworking funciona es una mesa, es una silla y es wifi, porque al final se basa en que la gente pueda trabajar desde otro sitio. ¿Vale? Entonces, por eso el análisis de las hipótesis que estamos haciendo, hay veces que colamos gazapos. Oye, yo realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Realmente necesito 3 comerciales vendiendo esto? ¿O habría alguna forma de ahorrarme estas comisiones y lanzarlo de otra manera? ¿Vale? Entonces tengo que revisar qué me puede afectar y realmente cuánto necesito invertir para
tener la certeza de que puedo invertir más y ir con el proyecto completo. Esta imagen es muy conocida en el mundo de la generación de ideas porque ilustra muy bien el producto mínimo viable. Un producto mínimo viable intenta validar las hipótesis, ¿vale? Y si la hipótesis es moverse con un vehículo, una rueda no valida no valida un coche, ¿vale? No valida, voy a crear un coche porque la gente quiere moverse, ¿vale? Pero con la rueda no lo consigo. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer donde valide el movimiento? Oye, pues puedo hacer un patinete. La gente está contento con eso. Ok, vamos al siguiente paso. Hago un monopatín de esto. Siguiente paso, voy a una bicicleta y voy construyendo la idea hasta llegar al coche, ¿vale? Pero voy validando cada trocito. No significa que voy a hacer un cachito, ¿vale? Este cachito lo voy a hacer perfecto, voy a llegar hasta el final porque la inversión de tiempo que tengo me va a hacer que probablemente salga al mercado más tarde o que mi competencia, esto se ve en otros sectores como puede ser el desarrollo tecnológico, llegar tarde al mercado es muerte, ¿no? Entonces, en este caso deberíamos pensar, oye, ¿es el momento para proponer esta idea? ¿Va a ser el momento después? ¿Puedo permitirme ir validando poquito a poco? Estos son ejemplos de cosas que me los voy a saltar, pero esta imagen sí me interesa. Este fue el fundador de LinkedIn, supongo que conocéis LinkedIn, y este tipo decía que si no te da vergüenza la primera versión de tu producto, es que probablemente la hayas lanzado demasiado tarde, ¿vale? Lo que viene a decir es que hay veces que vamos perfeccionándolo mucho hasta quedarnos a gusto, pero probablemente ya hemos invertido demasiado tiempo. Y como lo que os decía antes, que ningún plan de empresa, ningún modelo de negocio supera la primera reunión con el cliente, pues si sabemos que nos lo van a echar, que nos lo van a caracterizar, que nos van a dar opiniones diferentes, hay veces que solamente con un esbozo de lo que queremos plantear nos sirve para tener una reunión, nos sirve para hacer como si pudiéramos ejecutarlo y recopilar información, valoraciones, aprobación del que pueda ser nuestro cliente, ya sea en persona o empresa. Me salto esto. Esta imagen creo que también es muy clara. ¿Tengo que meterme con los fideitos? No. Oye, si no le gusta la masa del donut, va a haber poco que hacer. Entonces vamos a ir a las chichas, vamos a concentrarnos en eso y luego ya iremos con los fideos de colores. ¿Qué sucede? Pues que la gente lo que hace el protocolo kamikaze y es, me da igual todo, yo no tengo tiempo para probar esto y me tiro con todo. ¿Qué sucede? Pues que en muchas ocasiones se está obviando que tienes un cañón delante porque lo que quieres es plantear tu idea. Yo pongo a veces el ejemplo de chefs, de cocineros que tienen una carta que están deseando compartir a través de un restaurante y a lo mejor les dice, oye, ¿qué te parece si esa carta es tan buena? ¿Qué te parece si en lugar de hacer la inversión de 50.000 euros en un restaurante, ¿qué te parece si alquilamos una food truck, que son 600 euritos, y testeamos este fin de semana la carta? ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que la gente en ese corto plazo empieza a hiperventilar y dice, no, yo quiero montar el restaurante, yo quiero ir a por todo. En lugar de hacer esos pequeños testeos, esas pequeñas validaciones, que aún estamos a tiempo de reaccionar. Aquí en la boca del cañón ya hemos jugado con todo all-in, ¿no? Hemos ido con todo y no tenemos esa capacidad de reacción. Si tengo una idea, analizo, la cuento, genero prototipos, la pruebo, la cuento, busco feedback, valido y me doy cuenta, por lo que decía antes, tengo aprendizaje, modifico, de forma que cuando vaya con todo, realmente vaya sobre seguro y no vaya sobre una intuición, una percepción o yo creo que esto va a funcionar, ¿vale? Porque normalmente no hay necesidad, sobre todo cuando estamos haciendo una empresa. Bueno, algunas empresas online sí que facturarían al día siguiente, ¿no? Pero es bastante complicado. Me salto estos ejemplos.
¿Qué sucede cuando hacemos esos testeos? Pues que comprobamos cosas directamente y nos damos cuenta que no sabíamos cómo funcionaba algo, que el otro día me hablaban sobre el mercado de autobuses en México y me decía que había una compañía que iba a traer autobuses, que todos los autobuses que se usaban en México, que alguien me corrija si sabe, pero esto me lo contaba alguien que había vivido allí, que todos los autobuses eran autobuses americanos que se reutilizaban en México. Y había una empresa que quería traer México autobuses de estos Scania, creo que es de Suecia, y resulta que el dueño del sector de los autobuses en México, el que tenía todo ese tinglao, impidió que los autobuses Scania europeos saliesen del puerto porque tenía controlado a todo el mundo y eso no iba a poder pasar, ¿no? Y la gente que había hecho una inversión de millones de euros para innovar con autobuses de calidad en México, tuvo que coger los autobuses y mandarlos de vuelta para Europa. ¿Vale? Una historieta, pero son el tipo de cosas que nos damos cuenta cuando de repente encontramos una normativa que no permite eso. Ah, no me digas que no puedo hacer humo en tal sitio, o no me digas que tengo esta limitación de decibelios, o no me digas que no voy a poder sacar vídeos porque resulta que por la protección de datos no voy a poder hacer la grabación para el vídeo de marketing que quería hacer, ¿no? Son descubrimientos que hacemos cuando vamos haciendo esos experimentos y que si hubiéramos montado el chiringuito completo, pues habría sido mucho más dramático, ¿no? Entonces, esa aproximación a partir de pequeños experimentos, de pequeñas pruebas, de validar que nuestras hipótesis son correctas, nos va a permitir que todo aquello que descubramos y que apliquemos nos va a permitir avanzar con la idea con un paso mucho más seguro. ¿Cómo puedo hacer estos productos mínimos viables? También cuando son más físicos, cuando son más, no es algo de gestión, que es un poco más intangible, hablamos de prototipado. Existen estos 7 tipos de prototipos que son muy habituales y que tienen, la mayoría de ellos están apoyados en las nuevas tecnologías, en las oportunidades digitales que tenemos para cualquier negocio, aunque seamos un puesto de verdura en un mercado, este tipo de prototipados nos pueden ser muy útiles, ¿no? El vídeo explicativo, la página landing, el mago de Oz, el conserje, ahora os voy a ir explicando. En el caso del vídeo explicativo, no lo voy a poner porque vamos un poquito justos, pero este es un vídeo bastante famoso de Dropbox, donde explicaban, podéis buscar vídeo original Dropbox, donde se veía cómo funcionaba Dropbox, que era una historia muy tecnológica y que a lo mejor la gente no lo iba a entender, pero a través de este vídeo que hicieron con unos papelitos, consiguieron que la gente lo entendiese incluso cuando todavía no estaba construido. Y lo que se le decía, oye, ¿te interesa este producto? ¿Vale? ¿Soy capaz yo de expresar la producción que quiero hacer, el servicio que quiero dar a través de un vídeo, a través de una animación y hacer que la gente vea dónde está mi propuesta de valor, dónde está mi diferenciación y que por eso decidan apostar por mí, darme una reunión, incluirme en una convocatoria? ¿Vale? Hay veces que simplemente tengo que contarlo bien, crear una buena historia, no hace falta que tenga el producto final todavía. En el caso de las páginas landing o las páginas de aterrizaje, la habréis visto muchas páginas de este estilo, ¿no? Queremos construir, queremos hacer esto con estas características. ¿Estarías interesado? Si te interesa, deja tu email aquí, ¿no? A día de hoy, después del alma, lo más preciado puede ser nuestro email, ¿no? Porque si lo damos, sabemos que nos van a empezar a mandar emails, sabemos, como mínimo, sabemos que hay un interés genuino de esa persona por aquello que tú has propuesto ahí, ¿vale? Que puede ser, hoy me enseñaban de un evento de una institución pública una foto que no era del evento y bueno, ha servido para captar gente. No necesariamente tenía que estar ahí, pero
era algo que evocaba lo que querían conseguir. Y eso dice, oye, va a haber muy pocas oportunidades, ponte en la lista de espera. Solamente teniendo algo muy básico, podemos testear el interés de la gente por un producto de ese tipo. Que es algo que si es un producto innovador, no puede que no tengamos ningún dato. ¿Vale? La otra opción que os decía era el Mago de Oz. El Mago de Oz tendría que pensar cómo se puede aplicar, pero al final el Mago de Oz lo que dice es que tengo un método para hacer algo de forma automatizada, pero realmente todavía no lo tengo, ¿no? Y lo que estoy haciendo es hacerlo de forma artesanal, pero te lo estoy mostrando a ti como si fuera automatizado. Si a ti te cuadra, significa que hay un cliente para esto. Entonces, me puede interesar desarrollar el método. Si no te cuadra, pues, ¿qué pasa? Había un chico que quería desarrollar una página web para ayudar a la gente. Él pensaba en gente que estaba en proyectos europeos que viajaban desde distintos sitios de Europa a un mismo sitio. Entonces quería un comparador de vuelos 360 donde pudiese sugerirle a todos los integrantes del equipo el sitio a que viajar porque iba a ser el más económico, ¿no? Y entonces él decía que eso tenía sentido, ¿no? Pero que tenía que hacer una aplicación que le costaba como mínimo 15.000 euros. ¿Vale? Entonces este era un ejemplo en el que dice, bueno, ¿tú podrías hacerlo eso de forma manual? Sí, pero es que si tengo muchos clientes, bueno, ese es el problema, ese es el happy problem, ¿no? Ese sería el mejor problema que te podría pasar, que tuvieses un montón de clientes. Pero vamos a suponer que vamos a lanzarlo. Si de repente te vienen muchos clientes, le dices que no puedes asumirlo o que va a tardar un poquito más o lo que sea. Pero con el primero tú ya estás validando tu idea de negocio. Tú ya estás consiguiendo que alguien te diga, oye, pues a mí me interesaría eso. Ah, pues si te interesaría y de repente si te llega uno a lo mejor no, porque a lo mejor es tu amigo, ¿no? Pero si te llegan 3, 4, 5, dices, es que incluso puedo convencer a un inversor para que se meta conmigo en esto, porque tú ya tienes unos clientes que estarían interesados en ese producto. Es una forma de crear la ilusión de que eso sería posible y sería posible, es posible, pero con una inversión que ahora mismo no tienes. Este sería la modalidad de conserje que es un poco similar al que decía antes con medios propios, ¿no? Yo te digo que tengo una empresa que se dedica a crear menús personalizados que te los voy a llevar a casa y tú entras en la página web y lo ves todo montado, pero realmente ni tienes contratada a la gente, eres tú el que va a cocinar, eres tú el que va a hacer todos los procesos hasta que tengas un volumen suficiente de clientes. O a lo mejor te des cuenta que no hay suficiente. Pensando en lo que hablábamos antes de esa inversión que tengo que hacer al principio para crear un negocio, oye, pues yo voy a hacer la inversión en asumir yo el proceso para los primeros clientes, pero si funciona bien, lo puedo desarrollar más. Imaginaros que lo desarrollo por completo y que luego no hubiera clientes, ¿no? Sería un chof bastante triste, ¿no? Traigo aquí Instagram por otra opción que es con herramientas existentes. Esto a lo mejor puede ser, no lo sé, tendría que pensar hasta qué punto puede ser más tecnológico o no. No sé si sabéis que Instagram al principio no existía una aplicación. La aplicación en sí era una aplicación de envío de emails. Tú sacabas la foto y tú creías que estabas aplicando el filtro, pero realmente lo que estaba haciendo es que la foto se estaba enviando a la oficina de los tíos de Instagram y con Photoshop ellos retocaban la imagen y te la volvían a mandar. Entonces tú tenías la ilusión de que era una aplicación que aplicaba esos filtros y que tardaba un poquito más. Si habéis cogido la aplicación Prisma, no sé últimamente, pero al principio era igual. Tardaba muchísimo en aplicar un filtro y eso no tiene sentido. ¿Vale? Tú lo que estabas haciendo es sacaba una foto, la mandaba y volvía y estaba resolviendo el problema sin crear la infraestructura potente y el software que había que crear, ¿no? Entonces, esto no es solamente tecnológico. Pensar en una empresa, oye, ¿puedo yo hacer cosas donde puedo fakear, puedo
puedo simularlo aunque me requiera una inversión de tiempo, de esfuerzo mayor ahora. Y que imagínate que luego no hay cliente y he creado el producto, ¿no? El mundo del crowdfunding, que probablemente conocéis bien, mucha gente sigue viéndolo como una estrategia de obtener financiación, pero ya creo que es bastante extendido que es una herramienta de marketing, es una forma de hacer una preventa, ¿no? Imaginaros, voy a lanzar un espectáculo, voy a lanzar una escuela, voy a lanzar un producto digital, voy a lanzar X. Si quieres que esto se haga, aquí tienes la recompensa y empieza a darme dinero. ¿Qué sucede? Pues que si no consigues el dinero es que no hay nadie interesado. Entonces, lo que te tienes que preocupar no es porque no hayas conseguido la financiación. Lo que tienes que estar es feliz porque el mercado te ha dado una respuesta, que es no lo hagas. No lo hagas porque no lo queremos. ¿Vale? Aún así hay gente que no lo quiere escuchar, ¿no? Y se lanza con el producto, pero haciendo bien una campaña de crowdfunding consigue una respuesta inmediata. Yo solo he hecho una campaña de crowdfunding para un libro para gestión de espacio de coworking y nosotros nos equivocamos porque pensábamos que nadie iba a querer aquello o que iba a ser muy poca gente. Y en 12 horas, creo que pusimos 1.000 o 1.800 euros de meta, en 12 horas conseguimos el dinero que habíamos buscado, que queríamos. Entonces nos sorprendió que luego fue difícil conseguir más gente que apostase por eso, pero lo que nos llevamos no eran los 1.800 euros, era la validación de que había gente que quería aquello. Imaginaros que cualquier idea, hombre, asumiendo el riesgo de es que me lo van a copiar. Bueno, si te lo pueden copiar, es que tú no estás en el momento para hacerlo, ¿no? Pero si tú lo lanzas y hay alguien que está sintonizado con eso y de repente te encuentras con miles de euros para que lo haga, contra esos son señales y no otra historia, ¿no? O la gente que solo hacía una cosa. ¿Vale? Esto va un poco en contra del tema, el dibujo de la servilleta, ¿no? No, solo hago una cosa y todas estas empresas solo hacen o solo hacían una cosa. Google buscaba, Dropbox te ayuda a guardar archivos, Zappos te permitía comprar zapatos online, Spotify escuchar música, Buffer acumular varios tweets para que saliesen a una hora determinada. Vale, hay veces que componemos. Me acuerdo del monólogo este de Rovira, ¿no? Que iba colocándose cosas encima de la cabeza, ¿no? Y al final no podía moverse, ¿no? Oye, pues hay una cosa que hago bien, también lo utilizo desde el punto de vista de la restauración. Hay negocios que tienen unas cartas infinitas. No sé si hay alguien de Córdoba, pero en Córdoba hay una cosa que es Pizzaiolo, que tenía, yo no sé si lo sigue manteniendo, el récord Guinness de la carta más grande del mundo, ¿no? Y tú decías que tienen allí un trocito de Kobe, unos caracoles, la cámara frigorífica tiene que ser terrible, ¿no? Sí, aunque de corte sí, todavía sigue. Todavía sigue, ¿no? Y bueno, pues ellos apostaron por eso, ¿no? Pero y decía Pizzaiolo, pero nos lo encontramos en muchos negocios de restauración, ¿no? Donde tienen cartas muy grandes y donde no hacen una cosa especialmente bien. Fijaros, si hay un sitio donde hacen algo especialmente bien, vamos a por eso, ¿vale? Entonces, a lo mejor nosotros, en lugar de hacer empresas con muchos tentáculos, lo que tenemos es que tener algo que nos diferencie. Algo que digamos, es que nadie te lo va a hacer mejor que esta persona, ¿vale? Y eso puede ser mucho más potente que intentar, pues, no sé, yo comparo los McDonald's españoles con los americanos, que aquí tenemos el café, el helado, la ensalada, no aguanto todo para el precio caro, el precio barato, para que no se me escape nadie, ¿no? Para tener a todo el mundo ahí. Oye, pues a lo mejor tengo que reducir productos y focalizarme más, ¿no? El prototipado, y cuando decía lo de prototipo de mierda no era una coña, prototipado, si buscáis la página Prototypeit, lo que te permite es, hay muchas formas de simular algo, ¿no? Por poner un ejemplo, las tiendas pop-up, ¿no? Pues podríamos hacer un espectáculo pop-up, no lo sé. Veo el ejemplo de, no sé si alguien se acuerda de lo que era La Palma. La Palma era como la bisabuela
de los smartphones. Era una agenda que tenía 2 botoncitos y un palito, ¿no? El tipo que la inventó se pegó varias semanas con un trozo de madera en el bolsillo de la camisa con un papel pegado para ver si existía la necesidad de apuntar cosas en algo que llevase encima. Él mismo estaba validando a través de un prototipo de mierda si eso tendría sentido. Os puedo contar el caso de IBM que iba a lanzar en los... no recuerdo, era poco después de la Segunda Guerra Mundial o poco antes, no recuerdo ahora. Lo podéis, esta gente tiene un libro y no recuerdo ahora la fecha. Pero el caso es que el Departamento de Innovación les dijo, oye, si nos ponemos ahora a desarrollar esto, en 10 años tenemos un sistema que reconoce la voz y que podemos prescindir de teclado en nuestros ordenadores. Esto a día de hoy parece una tontería, porque todos tenemos el Siri o el Google o Alexa ahí al lado dando calor, pero en aquel entonces era algo muy relevante y tecnológicamente era algo que yo decía, mira, en 10 años lo sacamos. ¿Qué pasa? Que en 10 años requiere una inversión muy fuerte hasta que tú le puedas sacar rendimiento a eso. ¿Qué hicieron ellos? Ellos cogieron y citaron a sus principales clientes, que era la banca y el ejército, y los llamaron, oye, ven que tengo un producto que te voy a enseñar que te va a quedar con las patas colgando, ¿no? Y entonces entraba el militar, entraba el banquero en una habitación donde había una pantalla y le decía, utiliza nuestra computadora. Y decía el tipo, como el chiste, ¿no? Dice, pero ¿por dónde, no? Y dice, no, tú háblale, ¿no? Y empezaba a hablarle y el ordenador escribía, ¿no? Y entonces tanto el ejército como los bancos se iban pensando que IBM había desarrollado eso. Y entonces IBM, después de la demostración, obviamente no lo habían desarrollado y había un tipo en la habitación de al lado con un teclado escribiendo lo que el otro decía, ¿vale? Pero la experiencia, la simulación había puesto al cliente potencial, a ese 80-20, al 80% de sus clientes, lo había puesto en la tesitura de tener que valorar si querían ese producto. Y lo interesante no es tanto el ejemplo como la respuesta. La respuesta del ejército, por ejemplo, fue que no se podían permitir tener ese tipo de computadora porque manejaban mucha información confidencial de alto secreto que no podía ser verbalizada porque podían tener micrófonos en las oficinas y no se podían arriesgar. ¿Pensáis que IBM había pensado en eso? No, ellos estaban en modo productitis. Mira lo que puedo conseguir. ¿Y qué le dijeron, qué le dijeron los de los bancos? Si os acordáis, en esa época los pisos de los bancos eran estas plantas diáfanas con un montón de computadoras humanas utilizando máquinas de escribir y demás, ¿no? Y entonces le decían los bancos que habían valorado el impacto económico de instalar sus nuevas computadoras y que tenían que acometer un presupuesto de obras arquitectónicas en todas sus sedes para poder compartimentar el espacio diáfano que tenían ahora y que no les compensaba. Porque claro, si en el espacio diáfano que tenían metían las computadoras, las personas que tenían trabajando codo con codo se iban a meter en el audio de un ordenador y otro. ¿Pensáis que IBM había pensado en eso? No, pero a través de un prototipo chusquero, un prototipo, te permite darte cuenta la interacción del público. Lo que os decía antes de la food truck para el chef, ese espectáculo temporal, esa mini píldora que podemos compartir con alguien para decir, oye, pues yo no había pensado que el cliente pudiese reaccionar de esta forma. ¿Vale? Entonces, os animo a obtener información. Todos estos experimentos, vosotros habéis llegado al programa este con, salvo una o dos personas que han dicho que estaban más a ver si esto les provocaba, la mayoría de vosotros habéis llegado con unas ideas que tienen para vosotros una lógica. ¿Vale? Yo lo que a lo largo de esta sesión lo que estoy diciendo, ¿habéis conseguido información suficiente como para pensar que realmente ese negocio es lógico? ¿Tenéis suficiente asidero para esa idea, para decir, estos son mis clientes, esta es mi propuesta de diferenciación y por eso me van a querer? ¿Habéis hecho experimentos que os hagan tener la certeza
de que eso que vaya a lanzar alguien lo quiere. ¿Vale? Se trata de obtener información para reducir el riesgo que acometemos con esa inversión, con ese tiempo. Voy a reducirlo y no voy a dedicarle más hasta que tenga un poquito más de información, un dato nuevo. Ya sea un producto como algo tangible o un servicio. Probablemente muchos de vosotros se entrelacen. El entregarle a lo mejor algo físico cuando hablamos de discos o un show que es más un servicio por intangible. Último enfoque. Cada una de esas cosas que queréis crear son productos o servicios que están compuestos por pasos que hay que dar. Yo para ofrecer eso tengo que hacer esto. Y no sé si estáis acostumbrados a pensar en procesos. Yo suelo ponerle esta foto a mis estudiantes y les pregunto, y creo que pasaría lo mismo aquí, aunque no estéis estudiando hostelería. Si yo preguntase cómo se hacen unos macarrones con chorizo, pues si estamos aquí 25, probablemente salgan 25 recetas distintas. Si pregunto cuánto tiempo, de repente cada uno me diría unos tiempos distintos. ¿Me hablaríais de forma codificada a cómo se habla de recetas de cocina? Una receta que tiene paso 1, paso 2, paso 3. Normalmente la gente cuando reproduce esa forma se olvida de la simultaneidad, ¿no? Mis alumnos me dicen, tal. Digo, ¿entonces qué tardamos? ¿Media hora en hacer los macarrones? No, hombre, porque tú el sofrito lo estás haciendo mientras estás hirviendo la pasta, ¿no? Y esas cosas que vemos muy lógicas, pero que luego no las tenemos en cuenta a la hora de trabajar. Imaginaros las simultaneidades que hay en cualquier empresa. Cuando de repente cuando estamos pensando algo que voy a hacer yo, como esos macarrones, dices, tengo 2 manos. Pero cuando tengo un pinche, ya tengo que repartir tareas. Cuando una empresa tiene 12 empleados, tengo que tener tarea para esos 12 empleados, ¿no? Porque el tiempo que están parados, yo se lo estoy pagando, ¿no? Lo bueno de pensar en procesos es que empezamos a descomponer. No sé si hay herramientas para pensar en procesos. Hay 2 tipos de esquemas así más conocidos. Uno son los diagramas de Gantt, que son estos de barra, que a lo mejor alguien lo ha visto en Microsoft Project o una herramienta que se llama Primavera. Son muy habituales en ámbitos técnicos, donde pues ahí lo que vemos es que la línea negra esa incluye un conjunto de procesos y que hay algunos procesos que pueden empezar a la vez, pero hay otros que no pueden arrancar si no han empezado los anteriores. Yo no puedo poner el acero en los cimientos de una casa si no me han traído el hormigón antes, ¿vale? O al revés, los puedo poner primero y luego vertir el hormigón, pero cambia, ¿no? Cambia cómo lo voy a hacer, ni puedo pintar las paredes si antes no he puesto los ladrillos, ¿no? Entonces hay una lógica de orden y de tiempo en las cosas que construimos. Este es un poquito más complejo, a mí me gusta más el de los diagramas de PERT, que es este, ¿no? Mucho más sencillo, sobre todo esta versión que os estoy enseñando, que lo que me está diciendo, oye, aquí tengo unos pasos que aunque esto podría ser la receta de los macarrones, ¿no? Yo llego, punto 1, preparo los ingredientes, en el 2 pongo a hervir la pasta, en el 3 me pongo a preparar el sofrito, ¿no? Pero hasta que no ha acabado de hervir la pasta no puedo emplatar, no puedo mezclar con la salsa. En una empresa las cosas funcionan igual, ¿vale? Yo tengo que saber cuáles son los procesos que van a implicar, porque yo tengo que evaluar. No olvidemos que estamos aquí pensando en lanzar una idea de negocio y no la queremos lanzar hasta que sepamos que es una idea buena, ¿no? Entonces tendremos que pensar esa idea, qué procesos va a implicar. Cuando yo analizo esos procesos, me empiezo a dar cuenta de cuáles son las cosas que voy a tener que hacer, pero aparte, algo muy importante es que cada cosa que haga
al menos en este universo en el que vivimos, va a implicar un tiempo. Y que si eso lo va a hacer una persona, además va a implicar una remuneración. Podemos ir desde procesos muy pequeñitos, como abrir una puerta, pues que te abran la puerta en un hotel, implica que hay alguien que tiene que estar ahí abriéndola. ¿Cuánto va a tardar? 6 segundos. ¿Cuántas veces la va a abrir? 150 veces al día. ¿A cuánto le paga a este hombre la hora? Vale, pues oye, pues esto es relevante. ¿Cuándo voy a tener yo que meter a esa persona? ¿Cuándo no la meto? ¿Cuándo puedo optimizar? ¿Cuánto tiempo necesito a esa persona? ¿La puedo tener en jornada completa? ¿La tengo en media jornada? ¿Yo cuántas horas le voy a dedicar? ¿Cuánto le voy a dedicar a la parte comercial? Y de repente dices, ostras, pues si yo me pusiese un sueldo, ¿no? Porque también aquí tenemos el punto de equilibrio a la andaluza, ¿no? Dice, nada, no, o sea, ingresos y gastos, dice, pero sin meter mi sueldo. Digo, esto no va a ningún lado, ¿no? Tu sueldo tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, ya, pero es que yo he hecho muchas horas. Bueno, vale, lo sabemos los dos, pero que sepas que esto no está saliendo con la rentabilidad que tú piensas. Entonces, entrar en esta parte de cuantificación nos va a hacer tener un criterio para decidir no si ir o no ir. Oye, voy, pero en otro orden, o voy primero con este trocito, o voy con esto que es lo que puedo asumir. Que luego nos encontramos en la situación esta que dice, después de lo que llevo ya invertido, ya tiro para adelante, ¿no? Y luego no hay éxito, que es lo más peligroso o lo más triste. No, pues vamos a ir controlando, estamos en el terreno de la idea. Pensar es divertido, es fácil y divertente, ¿no? Y vamos a pensar, vamos a caracterizar nuestro pensamiento y vamos a cuantificarlo. Obviamente, no solamente es tiempo y dinero. Si voy a tener una persona manipulando focos móviles con una mesa de luces, pues esos focos los tengo o alquilados por día, por hora, o los tengo comprados y los tengo que amortizar. No es solamente el técnico, ¿vale? Esos recursos los vaya a ubicar muy bien en las próximas sesiones cuando todo esto empiece a ordenarse en el lienzo. Cada segundo cuesta. ¿Vale? Ahora que estamos en el terreno de la idea, es una inversión que estamos haciendo cada uno como promotor de su idea. ¿Vale? Después, tener abierta la empresa, hay sueldos, hay gastos, hay seguros, hay un montón de historias que tenemos que saber que van a estar llamando a nuestra cuenta bancaria. Resumiendo lo que hemos visto hoy. Si tenemos una idea, las ideas son fantásticas, ¿vale? Pero es que esta es una idea de negocio. Por lo tanto, no es un hobby, no es una afición, no es algo que hago en mi tiempo libre. Es una idea que pretendo que me genere un ingreso económico. Como el dinero no lo voy a poner yo, sino que pretendo que alguien me lo dé, ese cliente tiene que existir. No tengo un negocio si no tengo un cliente. Si no hay clientes, no hay negocio. Clientes hay, pero no sé quiénes son. No hay negocio. ¿Vale? Porque se me va a ir todo en balas de 1000 pavos y no sé dónde disparar. Por eso tengo que caracterizar al cliente. Repito, no cliente persona, usuario final. Cliente empresa, cliente institución, aquella cosa, ser, ente que te va a dar dinero por ejecutar tu idea. Tengo identificados quiénes pueden ser esos seres, cosas, personalidades jurídicas o reales. Vale, yo sospecho quién pueden ser. Puedo hacer experimentos, puedo validar esa hipótesis de cliente, de negocio, de problema. Válido. Venga, voy a llamar, voy a medir, voy a investigar, voy a ver qué hace otra gente, voy a ver qué hacen esas empresas, voy a ver cómo contratan, qué procesos siguen, ¿vale? Y ahora que ya lo tengo validado, antes de lanzarme a crear lo que me va a requerir una inversión, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para ver que esa gente me dice sí quiero? ¿Vale? Puedo crear esa suscripción, puedo crear ese
recogida de email, les puedo llevar un dossier de cosas más tangibles y menos digitales. Puedo hacer un dossier, un tríptico y enseñarle una pequeña presentación en PDF. ¿Me serviría eso para que esa persona me dijese, me mola, no me mola, sigue por ahí? No, oye, pues también me sirve. Pues vamos a crear esos productos mínimos viables que nos permita decir, tío, aquí hay agua, ¿no? Aquí hay tema. Al final, una vez que tengo esos productos mínimos viables, me están dando pie a empezar a desarrollar el producto, a empezar a caracterizar el servicio, y ahí tengo que tener en cuenta que todos los productos y todos los servicios están llenos de pequeños procesitos que alguien los va a cobrar, que alguien va a necesitar una máquina, una licencia, un libro, un ordenador, un espacio donde ejecutar eso, y que cada paso que demos hacia completar el producto o el servicio nos va a costar. Por eso es tan importante los capítulos previos. Y hasta aquí. Preguntas, ruegos, silencio, no. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy molesto. No. Hombre, Espero que no hayáis quedado enganchados en lo del producto mínimo viable, porque creo que... eso es lo que te quería decir, que a lo mejor, hombre, yo te entiendo perfectamente que a la hora de tú crear un producto, pues para que tenga aceptación o no, tienes que hacer un producto mínimo viable. Pero ella también yo también le doy la razón también, pero yo les quería preguntar a ella si antes de lanzar un espectáculo, si con un dossier y calculando lo que realmente tiene cada coste, puede ver la viabilidad o no del proyecto. Tú, a ti, Jaime, tú qué o sea, me parece muy guay la pregunta. Aviso a Susi, que era, supongo que a quien está interpelando. a Sí. Susi y a Sara, y a ti, por la parte que te corresponde. Yo, si entrase a analizar un negocio donde me dicen eso, ¿vale? Yo, porque mi forma como consultor tiene que haber otra forma, yo lo primero que haría es irme al paso anterior y ver cuánto puedo validar en el paso anterior. Porque si ese paso, imagínate lo que han dicho ellas, es que ese paso no se puede evitar. Vale, pues entonces yo tengo que ver cómo acercarme más a la venta en el paso previo. Porque el salto de, tú dices, un dossier, una demostración, una reunión, una simulación, no lo sé. Lo que se puede hacer antes va a ser infinitamente más barato que el paso que ellas decían que tiene que ser la creación del producto. Oye, ese es un problema. Vamos a ver cómo lo atacamos, y tiene que ser antes de la superinversión. Sería mi análisis del negocio. Y obviamente nunca me quedaría clavado en esto es así es el sector, esto siempre se ha hecho así, porque de esas cosas tenemos que huir, aunque sea incómodo, aunque todo a nuestro alrededor nos diga esta es la única forma. Claro, es que Jaime también es que, claro, como muchísimos circuitos, vamos, el primero de la Junta de Andalucía y en muchísimas provincias de Andalucía, es que te exigen eso, o sea, o es que le decimos que cambie normativa o qué, porque es que ya los mismos circuitos para presentar tus propuestas es que te piden eso, lo que han dicho las compañeras, tu dossier, fotos, vídeo promocional, o sea que ya te están pidiendo una exigencia. Entonces, Pero eso no es para cuando un proyecto ya va un tiempo rodado y ahora lo coges tú y tú dices, bueno, pues lo voy a meter ya para el circuito, para darle un beneficio más o una cosa así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Voy para que no sea infinito el debate, ¿vale? Susi, que creo que querrá comentar sobre lo mismo. Bueno, creo que antes ha levantado la mano Sara, ¿verdad? Sí, Sara la levantaba. Bueno, pero yo muy rápida, creo que Susi y yo coincidiremos que yo creo que Jaime sí tenga razón en el hecho que antes de plantear el proyecto, tú tienes que valorar la viabilidad del proyecto mismo. Quiero decir
que cada artista en este caso sabe más o menos en qué posición está en el mercado y las inversiones tienen que tener sentido en relación a eso. Quiero decir, no tiene sentido que para un artista que no estoy hablando de calidad artística, estoy hablando de posicionamiento a nivel mediático, ¿sabes? Que en este caso es muy importante. Que si tú sabes que el artista está empezando, la inversión será X. Si el artista ya está más posicionado, ya puede permitirte plantearte de invertir más porque sabe ya que ese producto ya lo puede mover en determinado ámbito que te dan un retorno económico suficiente para justificar esa inversión. ¿Sabe? Quiero decir que sí tiene razón, que hay con mucha convocatoria pública donde todos empiezan porque realmente son un escenario que nos conviene a todos cuando empieza a promover un artista. Hay circuitos donde sí es cierto que te piden una serie de material que como tú no lo tengas previamente y tenga hecha esa inversión, no te puede presentar a la convocatoria. Hay otras que se están cambiando. Por ejemplo, Flamenco Viene del Sur ahora te permite presentar un espectáculo aunque no esté estrenado. Pero claro, hay muchos otros que no. Diputación no, ¿sabe? Entonces sí tiene razón. Hay que tener un dossier, una ficha técnica, una foto, un vídeo y un vídeo completo, te piden, entonces ya eso te metes en problemas. Pero que sí, yo creo que sí que tiene razón Jaime, que la inversión tiene que tener un sentido, ¿sabes? No tiene que tener un sentido con respecto a tu capacidad de venta en el momento que tú tengas el proyecto hecho. Eso sí tiene que ser una valoración previa, seguramente, creo yo. Por lo menos, así es como lo hago yo. Luego me puede salir bien o mal o fatal o como en este momento, muy bonito todo, pero aquí parada sin vender nada. Pero bueno, ese es otro problema, que es un problema de ahora que tenemos todos. Pero que sí, yo creo que sí que las dos cosas tengan que ir muy estudiadas antes. No sé si Susi está de acuerdo. Sí, claro, estoy de acuerdo. Por un lado existe una cosa, que el artista consagrado muchas veces ni siquiera necesita hacer dossier. Ni siquiera convocatoria pública. Exactamente, o sea que tenemos por un lado los artistas muy consagrados y por otro lado los artistas no tanto. Entonces eso se lo tienen que currar mucho más. Es verdad que ahora, por ejemplo, hay convocatorias que no hace falta, si no está estrenado, evidentemente no puedes mandar un vídeo, entonces con un dossier y una explicación del espectáculo muy exhaustiva y muy clara, pues podría entrar. Pero claro, es que tienen más valor si lo llevas todo. Sí. ¿Sabes? Entonces, sí que es verdad que hay que hacer un estudio antes, tienes que pensar cómo está el mercado, pues en vez de meter a 4 bailarines voy a meter a 1. Tienes que ir pensando y recortando para no invertir a ciegas, ¿vale? Por eso, pero eso también dice, bueno, pero no voy a hacer a lo mejor el espectáculo que quiero. En fin, bueno, pero que hay que estudiar antes todas esas cosas, como decía Jaime, pero que sí que a la hora de vender un espectáculo tienes que venderlo con todas sus herramientas, vamos, esa es mi opinión. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta más, comentario? Pues espero que os dé mucho que pensar y que os haga reflexionar sobre las ideas que estáis trabajando, y a los que estáis buscando ideas, que os pongáis las gafas de encontrar problemas y necesidades, porque si encontráis algo que la gente necesita y nadie ha resuelto, decía un profesor mío de marketing que el que resuelva que los niños coman y duerman, ese lo consigue todo, ¿no? Entonces hay problemas todavía ahí a la vista de todo el mundo que nadie ha conseguido resolver todavía y que podemos ser nosotros los que lo encontremos de repente. No sé si Susi está levantando la mano de nuevo o se ha quedado... No, yo no era María Pilar, creo. Oh, María Pilar, y ahora está Esperanza. Sí, solamente quería preguntar si
Si nos podéis enviar como un breve resumen de las pequeñas diapositivas así, de lo que tú nos has ido diciendo, como que se nos quede alguna imagen así grabada de los procesos. Creo que se ha grabado toda la sesión y se sigue grabando. Entonces probablemente os pongan a disposición toda la sesión. ¿No, Esperanza? Sí, Está todo y grabado. bueno, la sesión y material, ¿vale? Y yo, bueno, nada más por terminar y concluir que muchísimas gracias a todos los participantes, a ti, Jaime, por la dedicación. Y yo sobre todo me gustaría apuntar que independientemente de la inversión que hagamos a la hora de redefinir o vender nuestro producto, creo que es muy importante que miremos ahora en la inversión digital que tenemos que hacer. Y a trabajar de manera digital, creo que es lo más importante. Desde KDE Lunar estamos trabajando, por ejemplo, con proyectos que están en el mundo de escénico, trabajando teatro foro. Con este teatro además que se trabaja y se intenta transmitir valores, trabajar la no violencia de género y demás, llevarlo al mundo digital ha sido un cambio de paradigma bastante importante, pero creo que no solamente hay que invertir en el producto, sino que también hay que invertir en la forma de cómo llevarlo al cliente. Entonces, ahora mismo, la única manera de llegar al cliente y de vender es a través del mundo digital. Entonces, ahí creo que hay una gran labor que tenemos que hacer, ¿no? De creatividad y de invención, de cómo a través del mundo digital podemos llegar a los clientes y darnos a conocer. Solamente quería aportar eso. Totalmente de acuerdo. Además, los costes en comparación con otros canales en el ámbito digital bajan muchísimo y el alcance es brutal. Para algunos de los proyectos que podéis tener clientes a nivel mundial es una vía inmediata y con muy poquitos recursos podemos... El recurso valioso es la idea, es tenerla bien afinada. A partir de ahí, Internet y las nuevas tecnologías están trabajando para nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Nos vemos el jueves que viene. Ha sido muy interesante. ¿No mandáis un recordatorio? Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, sí. gracias. Mandamos un recordatorio. Por los despistados. Y por favor, todas aquellas sugerencias que podéis hacer vía email, hacérnoslas llegar, ¿vale? Vale, muchísimas gracias a todos. Esperanza, una cosita. A mí no me ha llegado el programa del curso. Yo no recuerdo de haberlo llegado. A mí tampoco. Si no te importa. No os ha llegado. No os ha llegado. Os llegará entonces. Fenomenal. Muchísimas gracias, Esperanza. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, gracias. Adiós a todos. Gracias. Adiós, Juan. Adiós, Sara. Un besito. Otro para ti. Chao. Que durmáis bien. Buenas noches. Chao. Adiós, buenas noches. Tenía que haber puesto los lunes ahora. Una cervecita o algo. No ha bebido ni agua. Ahora falta una cervecita. Qué barbaridad. No ha bebido ni agua en 5 horas. ¿Quién? ¿Yo? Yo sí. Ah, pero te hemos visto. Pues era cuando ponía la diapositiva. Bueno. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Otro. Chao.